La historia de Caín, el primer homicida de la Biblia, ha sido objeto de mucha reflexión y debate a lo largo de los siglos. En el relato de Génesis 4, Caín, por envidia y celos hacia su hermano Abel, comete el primer asesinato, un acto que pone en marcha una serie de eventos que no solo alteran su vida, sino también la de la humanidad. Tras el asesinato de Abel, Dios lo confronta y le impone un castigo severo. Lo condena a vagar por la tierra, marcándolo para que nadie pueda arrebatarle la vida, aunque su pecado ya lo había alejado de la presencia de Dios. Esta maldición ha sido vista por algunos como un indicio de que Caín fue condenado a una existencia sin fin, a vivir eternamente en el exilio, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre su posible inmortalidad. Sin embargo, es importante entender que muchas de estas interpretaciones no se basan en lo que realmente dice la Escritura, sino en teorías y leyendas que han surgido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, algunos estudiosos han intentado vincular la marca de Caín con la idea de un castigo eterno, o incluso una conexión con lo sobrenatural, pero la Biblia no ofrece detalles explícitos que respalden esta teoría. En realidad, lo que la Escritura nos presenta es la imagen de un hombre marcado por su pecado, alejado de la gracia de Dios, y condenado a vivir una vida de sufrimiento y arrepentimiento, lejos del propósito original de Dios para la humanidad. Más allá de las especulaciones sobre su destino, lo más relevante en la historia de Caín es el mensaje de justicia y misericordia que se desprende de su castigo. Aunque Caín fue marcado por su pecado, Dios también le otorgó una protección, mostrando que incluso en medio del castigo, hay un espacio para la misericordia. Esta es una lección crucial. Las consecuencias del pecado son reales, pero la misericordia de Dios no está ausente. Dios le permitió a Caín vivir, y esa misma misericordia está disponible para todos, incluso para los que han cometido los más graves errores. En lugar de enfocarnos en teorías que no edifican ni promueven el crecimiento espiritual, suscríbete ahora y sigamos juntos este hermoso viaje de crecimiento en Dios. Deberíamos tomar la historia de Caín como una advertencia sobre los efectos destructivos del pecado, y más importante aún, como un recordatorio de la redención que es posible a través de Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesús permite que incluso los más grandes transgresores, como Caín, encuentren perdón si se arrepienten sinceramente. Por lo tanto, lo que realmente importa no es si Caín sigue vivo en un sentido físico, sino que gracias a la obra de Cristo, todos podemos encontrar perdón y restauración independientemente de nuestro pasado. La historia de Caín, más allá de las teorías sobre su posible inmortalidad, nos enseña una valiosa lección acerca de la justicia y la misericordia de Dios. Cuando Caín cometió el asesinato de su hermano Abel, desobedeció el mandato divino y violó el principio fundamental del respeto a la vida humana. Como consecuencia, fue condenado a vagar por la tierra, desterrado de la presencia de Dios, sin un propósito claro. Sin embargo, la maldición que cayó sobre él no fue la única parte de su destino. También recibió una marca, un signo de protección que evitaba que otros lo mataran. Génesis capítulo 4 versículo 15. La marca de Caín es uno de los elementos más debatidos de su historia. Algunas personas han interpretado esta marca como un indicio de inmortalidad o como un castigo eterno, pero es importante recordar que la Biblia no menciona ninguna implicación de que Caín fuera inmortal. La marca tenía un propósito mucho más profundo. Era una señal de que aunque Caín había cometido un acto atroz, Dios aún mostraba misericordia al protegerlo de la venganza de aquellos que pudieran querer matarlo en represalia por su crimen. Esta acción demuestra el carácter de Dios. Su justicia no está separada de su misericordia. Caín, aunque castigado por su pecado, no fue dejado a su suerte. La marca, lejos de ser un símbolo de perdón absoluto, fue un recordatorio de las consecuencias de su maldad, pero también un testimonio de que Dios, incluso en medio del juicio, sigue ofreciendo una oportunidad de vida. Esta protección es un testimonio de que el castigo divino no es para la destrucción total, sino para la corrección y el arrepentimiento. Dios no desea la muerte del pecador, sino que lo llama al arrepentimiento y al cambio de corazón. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al tanto de nuestras enseñanzas y mensajes que pueden fortalecer tu fe y ayudarte en tu caminar espiritual. El destino de Caín, entonces, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del pecado, pero también sobre la naturaleza de la misericordia de Dios. La marca no era un fin definitivo, sino una oportunidad para que Caín siguiera viviendo, aún con el peso de su crimen sobre él. Este principio es aplicable a todos los seres humanos. Aunque el pecado trae consecuencias, siempre hay espacio para la restauración y el perdón en la gracia de Dios. Si Caín, el primer homicida, fue protegido por la misericordia divina,
nosotros también podemos encontrar esperanza en el poder de la redención que solo se encuentra a través de Jesucristo. La historia de Caín no es solo una advertencia, sino un recordatorio de la paciencia infinita de Dios y su deseo de restaurar a todos los que se acercan a Él con un corazón arrepentido. Como mencionamos anteriormente, la historia de Caín es un testimonio de las consecuencias del pecado, pero también de la misericordia de Dios. Sin embargo, es importante no quedar atrapados en las especulaciones sobre el destino de Caín o la naturaleza de su marca, sino centrarnos en el verdadero mensaje que se desprende de su historia. La historia de Caín, con todo su sufrimiento y castigo, nos señala una verdad aún más profunda: la redención que se ofrece a través de Jesucristo. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, todos, independientemente de nuestros pecados, podemos encontrar perdón y restauración si nos arrepentimos sinceramente. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa no tiene límites ni excepciones. Caín, como el primer homicida, podría haber sido redimido si hubiera buscado a Dios con un corazón arrepentido, al igual que cualquier ser humano hoy en día. La obra de Jesús en la cruz es suficiente para cubrir incluso los pecados más graves, recordándonos que la gracia de Dios es más grande que cualquier transgresión. La muerte de Jesús no fue solo un sacrificio para los justos, sino también para los pecadores, los marginados y los más perdidos. Jesús cargó con el peso de todos nuestros pecados, incluidos aquellos de personas como Caín, para ofrecer una nueva oportunidad de vida. Él nos abrió el camino para que podamos ser reconciliados con Dios, sin importar cuán lejos hayamos caído o lo graves que sean nuestros errores. La redención no depende de nuestras acciones pasadas, sino de nuestra disposición a arrepentirnos y aceptar la gracia que se nos ofrece. Por lo tanto, en lugar de dejarnos llevar por especulaciones y teorías sobre la marca de Caín o su destino final, es crucial que enfoquemos nuestra atención en lo que verdaderamente edifica nuestra vida espiritual: vivir centrados en Cristo. Nuestra vida debe estar guiada por la voluntad de Dios, siguiendo sus mandamientos, y lo más importante, llevando el mensaje de salvación a todos. La verdadera transformación comienza cuando reconocemos que, al igual que Caín, todos somos susceptibles de caer en el pecado. Suscríbete ahora y sigamos juntos este hermoso viaje de crecimiento en Dios. Pero también tenemos la oportunidad de ser perdonados y restaurados. La redención que ofrece Jesucristo es la única respuesta verdadera para el ser humano, y es en Él donde debemos centrar nuestra vida, para ser luz y esperanza en un mundo que necesita del Evangelio. Es cierto que como seres humanos, a menudo nos sentimos atraídos por historias misteriosas que despiertan nuestra curiosidad. Las narrativas que combinan elementos bíblicos con teorías de conspiración parecen ofrecer una fascinante mezcla de lo desconocido y lo sagrado. La historia de Caín, en particular, ha sido objeto de numerosos debates y especulaciones a lo largo de los siglos. Muchos se sienten atraídos por la idea de que su destino podría estar relacionado con conceptos como la inmortalidad o una maldición perpetua, lo que genera una sensación de misterio y asombro. Sin embargo, es crucial recordar que debemos discernir estas ideas y no dejarnos arrastrar por teorías que solo nos desvían del propósito divino. La Biblia nos enseña que nuestra misión no es buscar respuestas a cada interrogante sin resolver, ni obsesionarnos con teorías que solo alimentan la curiosidad humana. Como cristianos, nuestro verdadero propósito es acercarnos a Dios, profundizar nuestra relación con Él y vivir de acuerdo con su voluntad. Las especulaciones sobre Caín y otros personajes bíblicos pueden parecer fascinantes, pero nos apartan de lo esencial: la salvación que se nos ofrece a través de Jesucristo. Es importante que no permitamos que nuestra atención se desvíe hacia cuestiones secundarias que no edifican ni transforman nuestra vida espiritual. El enemigo, siempre astuto, puede utilizar estas distracciones para alejarnos del verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en teorías sin fundamento, nos alejamos del llamado de Cristo a vivir con propósito y en obediencia. Las controversias que surgen alrededor de figuras bíblicas, como Caín, son a menudo trampas del enemigo que buscan mantener nuestra mente ocupada en lo superficial, mientras se nos olvida lo esencial: la gracia, el arrepentimiento y la redención. Es importante, entonces, mantener la mirada fija en lo que verdaderamente importa: nuestra relación con Dios y nuestra misión como cristianos. Caín es un ejemplo claro de las consecuencias del pecado, pero también un recordatorio de que a pesar de nuestras faltas, siempre hay un camino de redención. Jesús nos ofrece la posibilidad de ser restaurados, sin importar cuán lejos hayamos caído. Nuestra vida no debe ser una búsqueda de misterio sin solución, sino una búsqueda constante de acercarnos más a Cristo, proclamando las buenas nuevas del Evangelio y viviendo conforme a su voluntad.
En lugar de perder tiempo en controversias que no aportan nada a nuestra vida espiritual, debemos centrarnos en ser testigos del amor y la misericordia de Dios, compartiendo con otros el mensaje de esperanza y salvación que solo se encuentra en Él. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y aprendizaje. Si estos mensajes han tocado tu corazón y te ayudan a crecer espiritualmente, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna enseñanza que puede transformar tu vida. Juntos seguiremos profundizando en la palabra de Dios y fortaleciendo nuestra relación con Él.